fue el texto bíblico en la que quedamos, y hoy este va a ser el texto bíblico central de esta segunda parte. Habacuc capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Apréndase ese texto bíblico. Habacuc capítulo 2 versículo 20. Al final lo voy a preguntar. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y de modo de introducción y trayendo como referencia la iglesia popular, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las personas creyentes cuando pasan por la iglesia ¿qué hacen? ¿Verdad? Se presinan, porque ellos entienden que es un lugar sagrado y que aunque vayan en un carro de concho, aunque pasen a pie, hacen reverencia y entienden que es un lugar totalmente consagrado. Entonces nosotros que escudriñamos la palabra, que conocemos la palabra, pues nosotros también tenemos que entender que Jehová está en su santo templo y que nosotros debemos de rendir reverencia a nuestro Dios. Amén. Un micrófono, por favor, para que se pueda escuchar. José. Que incluso hablando de la iglesia, de esa iglesia, que por ejemplo los bancos están así, y de ellos cruzar de aquí para allá, se hace reverencia en el pasillo de ustedes. Mira, no tenía conocimiento de eso. Si ellos van a cruzar, se paran ahí y hacen reverencia para el frente. Sí, es verdad. Sí. Entonces, ustedes ven que en un acto cívico, cuando se va a izar la bandera, las personas tienen que pararse porque se va a cantar el himno nacional. Ustedes ven que hay reglas en diferentes lugares, incluso cuando nosotros vamos a un banco, usted no puede ir con unos lentes negros, pero tampoco puede ir con una gorra. Usted no puede estar hablando por el celular, porque de inmediato, si usted hace esto, pues el policía o el guardia que está ahí va y se le acerca y le dice que no puede estar en esa condición en el banco. Así es. Es decir, donde quiera que nosotros nos movemos, hay reglas establecidas. Y la iglesia no es la excepción. A veces nosotros queremos y somos muy cuidadosos en reglas generales, ¿verdad? Del banco y de todo eso, pero en las reglas de la iglesia somos muy descuidados. Así es. Porque pensamos, no, esa es la iglesia. Sí, esa es la iglesia. La casa de Dios. La casa de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero en la primera parte hablábamos que este lugar ha sido seleccionado para que los santos vengan a rendir pleitesía a nuestro Dios. Y como rendimos pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo podemos hacer de una forma desordenada. Todo lo contrario, debemos de amar y cuidar lo que es el templo. Así mismo es que nosotros muchas veces nos descuidamos en cumplir las reglas de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque no recibimos sanciones. Porque, por ejemplo, cuando usted va a un banco y usted va de la forma incorrecta, va con lente oscuro o con gafas o con gorra, se la tiene que quitar. Sí. Y si no se la quita, pues entonces tiene que salir, no puede estar adentro.
Entonces, cuando uno va a la escuela, que yo he visto personas que no la dejan entrar con pantaloncitos cortos, Sí. o con tirito, o con escote, no pueden pasar. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí, como no nos ponen sanciones, pues entonces no nos preocupamos por cumplir las reglas. Pero donde nos sancionan, sí. Por ejemplo, si usted va a una institución pública, usted tiene que andar con su cédula. Sí. Sin su cédula usted no lo atiende. Puede hacer lo que sea y sin su cédula usted no lo atiende. Entonces nosotros debemos de percatarnos. Lo primero que cogemos es, si vamos para el banco, coger la cédula. O si vamos para el Guacalito, sacar cualquier documento, cogemos la cédula. Entonces aquí también nosotros debemos de procurar también hacer las cosas bien para Dios. Por ejemplo, yo no puedo venir a la iglesia sin mi Biblia, porque ese es mi todo, eso es lo que me va a mí a confirmar lo que se me está diciendo. Entonces, son muchos requisitos que nosotros debemos de cumplir. Por ejemplo, si yo no llego a tiempo, yo me voy a perder la primera parte, no me puedo perder la adoración, el prealtar, que es muy importante porque es la zapata del servicio, donde nosotros comenzamos desde primera hora a sentir la presencia de Dios o la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, son muchas cosas que nosotros la violamos porque no recibimos sanciones o porque tal vez le servimos a Dios y como no lo vemos, Él tal vez no nos puede decir cara a cara, mira, esto y lo otro, pero sí eso tiene represalia y repercusiones. Por eso es que muchas veces no avanzamos o no crecemos, y es porque no estamos actuando de una forma organizada y en orden, y sobre todo respetando a Dios. Amén, así es. José y luego Altagracia, y Kendry me va a colaborar con el micrófono porque para que se pueda escuchar. Realmente, tomando en cuenta todo lo que dijo nuestra hermana Ruth, a veces en la iglesia somos muy permisivos y es muy peligroso eso. ¿Por qué? Porque como al ser muy permisivo se permite a veces cosas que a Dios no le agradan, y entonces en vez de ayudar a esas personas, quizás somos permisivos para que no se vayan de la iglesia, pero en vez la estamos desayudando. Así es. Porque no se le está orientando y se le está diciendo cómo deben de ser las cosas y por qué se están prohibiendo tales cosas. Así porque es. Si se prohíbe, debe de enseñarse El por qué. el por qué, para que podamos aceptar la corrección. Así es. Yo tengo la voz alta. Que la hermana, como lo que decía la hermana, que nosotros los cristianos, vamos a decir. Póngale el micrófono, Kendry, que por el video, por favor. Nosotros los cristianos, vamos a decir, nosotros como creyentes, cumplimos con un horario donde trabajamos. En el caso, en mi guardería, los padres que llegan ya a las 8 y punto tienen que quedarse afuera hasta que pase el acto cívico. Nosotros como cristianos llegamos a cualquier hora a la iglesia. Yo a veces, a Dios me perdone, porque a veces yo le he dicho, hasta de mi mamá, cuando llega tarde, digo, voy a venir a despedir el corto. Entonces yo hallo como que no se ve bien, que nosotros tenemos que también darle la primicia a Dios. Y como nosotros hacemos las cosas bien en nuestro trabajo, para que no nos llamen la atención o no nos voten, también nosotros tenemos que sacar ese tiempo para Dios. Amén. Totalmente de acuerdo. Glenny. Yo digo que las reglas empiezan en tu casa, porque en nuestra casa hay cosas que no permitimos. Así Y es. cuando tenemos hijos o ya creamos un hogar, tenemos reglas. Entonces, uno va criando las personas y uno mismo va creando un hábito a respetar ciertas cosas, y cada cosa trae una consecuencia. Así es. Pero debiéramos, como iglesia, tener un cartel de las reglas, de lo que no se debe hacer, porque la gente, mientras me está viendo, se lo va a aprender. No, mira, yo no puedo hacer tal cosa. Sí. Es verdad, somos Sí, únicos. sí. Y hay muchas cosas que así uno dice, no, pero yo estoy haciendo tal cosa mal, déjame cachar, espérate, déjame cambiar esa forma.
Sí. Y así uno va aprendiendo. Es así, por eso era que incluso José decía que es bueno cuando se le llama la atención a una persona, ¿verdad? O no la atención, sino que cuando se le corrige o necesita algo que mejorar, pues es explicarle el por qué. Por ejemplo, hermanos, este estudio bíblico ya nosotros aquí en la iglesia lo hemos dado acerca de las funciones y todo eso, pero necesitamos siempre como recordar para uno poder hacer un mejor trabajo en el Señor. Amén. Tú sabes, pastora, que el pastor Víctor antes, él lo que hacía era que él no le llamaba la atención a nadie, pero él ponía una disciplina silenciosa. Y si usted ve que no le daban parte, era por algo. Estaba en disciplina silenciosa, como él decía. Él decía, yo pongo mi disciplina silenciosa, y habían veces que eran las mismas personas que tomaban parte. Pero él sabía por qué lo hacía. Entonces ahí uno se analiza, ¿verdad? ¿Por qué me dan? Aunque esa disciplina silenciosa no corrige a la persona. Porque era lo que hablábamos, lo que decíamos. Cuando usted ve que una persona está haciendo algo incorrecto, pues acérquese con amor. Principalmente nosotros los líderes, los pastores, los diáconos, acercarnos a esa persona y decirle, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, entonces necesita mejorar, y así la persona puede crecer. Claro. Le funcionaba, ¿verdad? Pero realmente eso tiene su desventaja. Varón. Sí, estoy de acuerdo, deputado, usted, de la disciplina silenciosa, porque ahí se ve en el libro de Samuel cuando dice Jehová que Elí permitía lo que los hijos hacían. Entonces estaba de una manera silenciosa, que realmente eso es el primer revolucionario que hubo en el mundo para terminar el tema ya, fue Jesucristo. Porque además de que hubieron muchos, fue el pionero de denunciar y atacar lo que la persona estaba haciendo. O sea que el deber, no puedo jugar a nadie, pero el deber era decirle a esa persona, confrontar, ya sea a escondida o públicamente, porque Elí permitía eso, y mira lo que le pasó, se renucó. Así es confrontar. Si yo veo que mi hermana Georgina, discúlpame Georgina que te ponga de ejemplo, está haciendo algo incorrecto, pues yo debo de llamarle la atención y decirle, mira Georgina, para que pueda mejorar esto y esto, es bueno que piense y lo haga de esta forma, ¿verdad? Eso es parte de nuestro crecimiento. Ahora bien, nosotros hablando acerca del gobierno de la iglesia, del organigrama de la iglesia, ustedes saben que hay una jerarquía. La jerarquía máxima, el líder máximo en la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero ustedes saben que nosotros estamos organizados para una mejor función de la iglesia de Cristo. Y empezando con los pastores. Luego de los pastores viene lo que son los copastores o copastor. Después de los copastores vienen los diáconos. El copastor es como el que dirige a los diáconos en esa jerarquía. Están, ¿verdad?, después los presidentes de los ministerios, sea de damas, de caballeros, de jóvenes, de la Dorca, de ayuda, están ellos, los presidentes. Luego, después de esto, vienen los miembros de esos ministerios, como secretaria, tesorera, vocales, ¿verdad? Y también ya por último, lo que es, pero no menos importante, lo que son los miembros general. Y también los miembros activo e inactivo, ¿verdad? Es como una jerarquía de ese orden. Entonces, nosotros necesitamos entender cuál es la función de cada uno. Y ustedes, en lo que expresaban en cuanto a la responsabilidad,
en cuanto a muchas cosas, expresaron algunas de las funciones que nos corresponde a nosotros como líderes. Porque recuerden que los líderes somos espejo. Es decir, el líder, si no tiene seguidores, no es líder. Cuando usted ve, incluso vamos a poner cualquiera de los ministerios, el ministerio de dama, la presidenta o presidente de dama está adelante, pero tiene seguidores. Tiene un grupo que trabaja con él o con ella. Y por lo tanto, ese presidente de ministerio tiene que ser ejemplo. Porque lo mismo que él hace, lo harán sus seguidores. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado en las cosas que hacemos. Ahora bien, empezando por los pastores, o el pastor o pastora. Y es una persona que tiene autoridad en una iglesia para dirigir, guiar y cuidar a una congregación de creyentes. El pastor dirige, guía y cuida a la iglesia. También llevándolo a un término de pastor de ovejas, ¿verdad? Es el que atiende a un rebaño de ovejas o de cabras, porque el pastor también dirige cabras. Él conoce sus ovejas y reconocen su voz. Así como dice en Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Vamos a leerlo a ver. Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Vamos a ver quién lo tiene. Amén. Sí, es lo mismo. Juan capítulo 10, versículo 1 y 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en impedir las ovejas. Puede leerlo así, Ana. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así es. Mas Yo quiero que presten atención a este texto bíblico, porque miren, hay una joya ahí. Amén. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Lo que le decía, ¿verdad? Ellos no entendían. Pero dice que el pastor llamaba a las ovejas por su nombre y ella lo seguía, obedecía, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel se compara frecuentemente como un pastor. Utiliza la palabra más de 170 veces para describir tanto los cuidados y alimentación de las ovejas, como en Génesis capítulo 29, versículos 7 y 9. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 29, versículos 7 hasta el 9. Amén. Y él dijo, he aquí,
aún muy de día. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan las piedras de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Muy bien. Entonces, ahí también está parte de que muchas personas dicen que no hay pastora. Ahí nosotros podemos ver que también, además de pastor de ovejas, también habían pastora de ovejas. Entonces, dice que cuidaba la alimentación y le decía, no, todavía es temprano, ellas pueden quedarse ahí hasta que ellas tomen agua. Es decir, tenían ese cuidado tan extremo con las ovejas, claro está, entendiendo por la característica de ellas, que eran un poquito, son torpes, necesitan como la guianza de un pastor, y le dicen, no, déjala ahí todavía, para que ellas tomen agua. Es decir, que el pastor, aunque no somos pastores de ovejas en el ámbito animal, ¿verdad? Pero sí en Jeremías capítulo 3, versículo 15, habla acerca del pastor espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Entonces, esa es parte de la función del pastor. El pastor cuida, el pastor guía, el pastor protege, el pastor alimenta a sus ovejas, entendiendo que no solamente va a tener ovejas, sino que también va a tener cabras. Y también a esas cabras hay que alimentarlas, aunque son muy diferentes a las ovejas, porque no se dejan guiar tan fácil, pero hay que cuidarlas. Hasta el día del Señor. Oiga, hasta el día del Señor, como el trigo y la cizaña, que tienen que crecer juntos hasta el día que el Señor venga a recoger los frutos. Así mismo. Entonces, eso es de forma general la función del pastor. El pastor saca tiempo para preparar un mensaje, para orar, para preparar el estudio bíblico, para visitar a sus feligreses. El pastor tiene que sacar tiempo para esto. Por eso es que ustedes ven y escuchan en los últimos tiempos que realmente quienes paren son las ovejas, no es el pastor. El pastor está para alimentar las ovejas. Ahora, lamentablemente, vemos el extremo, ¿verdad? Que el pastor tiene que limpiar la iglesia, que el pastor tiene que visitar, que el pastor tiene que preparar el mensaje, que el pastor tiene que llamar a aquel que no viene, que el pastor tiene que hacer tal cosa. Y por eso es que ustedes ven que los pastores están sobrecargados. ¿Por qué? Porque él es el pastor, esa es su responsabilidad. No, cada quien tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Y yo tengo un libro que leí, un libro interesante acerca de predicando con frescura. Y el pastor decía que muchas veces él se involucraba en tantas cosas que cuando llegaba el domingo, él preparaba el mensaje el sábado en la noche o el domingo antes de irse a la iglesia.
Y él decía que no estaba viendo frutos de ese mensaje. Y que los feligreses decían, ay, pero el pastor predicó lo mismo que predicó el domingo pasado. ¿Por qué? Porque no había tiempo para el pastor preparar un bosquejo. No había tiempo de calidad con Dios, de decir yo voy a orar en esta hora, yo voy a hacer tal cosa, porque tenía que estar ocupado en otras cosas. Y ahí los extremos, como siempre decimos, son malos. Bien, entonces, ¿cuál es la función del copastor? ¿Qué ustedes entienden por esto del copastor? Antes de yo entrar en lleno aquí, de la función del copastor. Dale, ajá. El chiquito está haciendo su función. El compastor es el que sigue al pastor, que cuando el pastor no está, el compastor lo que ella hace. Eso es así. Es como el presidente. Tú sabes que al vicepresidente. Cuando el presidente tiene que salir del país, se queda el vicepresidente. Así es. Para atender el país. Es igual aquí. Cuando la pastora le invitan a una conferencia, le invitan a una iglesia a participar. O se queda el copastor. ¿Para qué? Para dirigir la iglesia hasta que llegue el pastor. Ok. Glenny. Era eso. Ok, Rumelín y luego Ramón. El copastor es el sucesor del pastor. Si el pastor no está, entonces el copastor es el que debe de tomar las decisiones que se hayan de tomar en la iglesia, cualquier decisión, cualquier asunto que le concierne a los pastores. En ausencia de los pastores, ahí está el copastor. Varón Ramón. Hermana pastora, ¿qué diferencia hay en inquietud entre un copastor y un diácono? En el caso del copastor, es como ustedes expresaban, es el asistente o el ayudante, la persona que está mano a mano con los pastores, al igual que los diáconos, pero el copastor es como un diácono mayor, es el que ayuda a dirigir a los diáconos que están ahí. Y vamos a ver más adelante la función también y el significado de ser diácono. Bien, no sé si le respondí la pregunta. Sí, entonces copastor es el ayudante del pastor en las iglesias. Comparte la supervisión de las decisiones congregacionales. El pastor trabaja de la mano con los pastores. Para tomar decisiones, los pastores tienen que comunicarse con los copastores o copastor. Pero el copastor, para tomar decisiones, tiene que dejarse guiar y acercarse a los pastores. Porque así como ustedes decían, es un ayudante, es un auxiliar, es una persona que está ahí velando por la iglesia juntamente con los pastores. Entonces la función del copastor o pastor asistente, que también se le llama de esta forma, es la de brindar apoyo al pastor principal, que es el líder, y la debe cumplir con las obligaciones en la congregación. Sus responsabilidades con frecuencia incluyen las mismas obligaciones que la del pastor, pero a un nivel menor. A veces nosotros no sabemos la responsabilidad que tiene un copastor. Y nosotros que venimos de iglesia ya que antes se utilizaba mucho esta parte del copastor, usted no se imagina el peso que tiene un copastor en una iglesia. Y así como decía Dalia, porque también viene de ahí, el pastor o la pastora no se encontraba de viaje, se encontraba de vacaciones.
Y nadie tenía que preguntar quién va a despedir. Nadie tenía que preguntar quién va a abrir la iglesia en los tiempos antiguos. Porque el copastor sabía la gran responsabilidad que tenía, que si el pastor no estaba, el culto terminaba y el copastor era que pasaba a despedir el servicio o decirle a uno de los diáconos, ve, pasa y despide. Porque es una gran responsabilidad que tiene el copastor. Entonces, una de las principales diferencias es que el pastor principal es el líder ¿verdad? Y lidera a la congregación, mientras que el copastor le reporta al pastor. ¿Cómo así? Sí, ustedes más adelante van a ver por qué. Entonces, entre ella la función o la forma que tiene que tener un copastor es tener un corazón de siervo. Eso es lo primordial, un corazón de siervo. El respeto, yo que le puedo decir que por muchos años fui diaconisa de la iglesia Fuente de Amor, que muchas veces, aquí hay muchos jóvenes, había como un respeto, pero un respeto yo era la más joven de los diáconos, yo era la más joven y siempre como que me acercaba más a los jóvenes y ellos se acercaban mucho a mí. Pero para mí eso era como un privilegio porque ellos me tenían confianza, pero a la vez había cierta limitación porque sabía que yo era una diaconisa. Que aparte de que yo era muy amiga de ellos, tenía una gran responsabilidad con ellos de no dejarle pasar cosas. Porque si no, yo lo iba a tratar en una reunión de diáconos. Mire, está pasando esto y esto con tal joven. Y aunque nunca, gracias a Dios, me pasó, porque había como cierto respeto. Ahora, la parte del respeto hacia los diáconos como que se ha perdido un poco. Pero muchas veces no es por los feligreses, muchas veces por la posición que yo tengo, que tampoco me doy a entender con la iglesia. Yo soy de la que siempre digo que el respeto no se exige, el respeto se gana. Yo soy de la que digo eso, el respeto se gana. Entonces, antes era tan fuerte, que un diácono podía elegir y decir, no, usted no va a tomar parte. Se reunía con el pastor, mire, pastor, está pasando esto y esto y esto con ese hermano. El diácono iba a la casa, oraba y hacía cosas con la iglesia, de darle como ese seguimiento a los hermanos. Y por supuesto, el servicio, que es lo primordial en los diáconos y aquí, ¿verdad? Incluyendo al copastor. Tener un corazón de siervo. También busca las cosas que se necesita en la congregación y la hace. Al copastor no hay que decirle que mueva ese asiento que está mal. Si el copastor lo está viendo, no hay que decirle que lo mueva. Tiene que hacerlo, porque es un servidor, al igual que nosotros, como pastores, como miembros, todos tenemos la misma responsabilidad, una en mayor grado que otra. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser ejemplo. También no espera a que el pastor sea su canchanchan, pero el copastor tiene que ser amigo del pastor. ¿Entendieron esa parte? El copastor o copastora, porque existen también, tiene que estar haciendo un trabajo
mano con mano del pastor. Darse cuenta de las necesidades de la iglesia juntamente con el pastor, pero también de las necesidades del pastor, porque es su ayuda, es su asistente, es la persona que está ahí, es la persona que son muy íntimo en el sentido de que se expresan situaciones de la iglesia, situaciones que posiblemente algunos diáconos no tengan el conocimiento, o situaciones que la iglesia no tenga conocimiento, pero el copastor y los pastores tienen que estar unidos. ¿Tú querías decir algo, Altagracia? Que el copastor es, como usted dice, que tiene que ser un amigo íntimo del pastor, porque nosotros sabemos que los pastores también son seres humanos que tienen situaciones familiares y también llevan la carga completa de la iglesia, de cosas que tienen algunos hermanos. Y hay el copastor, cuando el pastor no puede predicar un domingo, el copastor da la mano y le colabora con eso. Siempre tiene que tener su paquetico, como dice uno, en la manga, para si el pastor se le presenta una situación con un hermano, el copastor le colabore con eso. Así es. El copastor tiene que estar en un lugar estratégico para darse cuenta, juntamente con el ujier, la persona que está en el orden de la iglesia, ver qué necesidad tiene el pastor que está predicando. Que yo estoy sudando mucho. Señores, a veces hay mensajes, uno predicando y los boterones ahí, y no aparece una persona que ponga la servilleta. Así Es increíble, pero es cierto. O yo estoy y ni un poco de agua. Y eso no es solamente la función de un diácono, ni de un mujer. Es todo, es como ponerte en el lugar de la otra persona, en el zapato de la otra persona. Ahora bien, mi responsabilidad, si yo no estoy predicando como pastora, hay alguien aquí que está predicando y yo estoy ahí atrás y veo que esa persona necesita agua, que esa persona necesita una servilleta, pues yo se la doy o se la mando con alguien. Pero yo debo de estar atenta a las necesidades de la iglesia, a las cosas que están surgiendo en ese momento. Porque yo soy ¿qué? ¿Qué yo soy? Un servidor. Un servidor. Los hermanos vienen y se gozan y gloria a Dios, aleluya. Pero yo estoy aquí para servir a mis hermanos, porque soy una de las líderes principales. Entonces, esa es la función del copastor o diácono. Entonces, aquí hay una frase que dice: el pastor necesita ayuda para amar y cuidar de las ovejas. ¿Qué dice la palabra donde nosotros leímos, que Ana leyó? ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 1 y 6? Dice que el portero le abre la puerta al pastor, ¿verdad que sí? Es decir, que no es el pastor que va y abre la puerta, que va y le echa el agua, que va y hace tal cosa, que hace eso, no. El portero abre la puerta, el pastor entra y el pastor llama a sus ovejas por su nombre, ellas escuchan su voz y le siguen. Y usted sabe que, pastora, que cuando son muchas las ovejas en mucha cantidad, asimismo el pastor las separa en grupo y designa también ayudantes. Así es. Copastores. Para que dirijan X grupo si el rebaño es muy grande. Exacto. Entonces, en la ausencia del pastor, el copastor hace exactamente lo que ustedes mencionaban. Principalmente, ¿verdad? Dalia hablaba acerca de esto.
de la funcionalidad del copastor cuando el pastor no está. ¿Qué usted cree, varón José? Que realmente el pastor, el copastor, como usted decía, la mano derecha del pastor, y como decía Altagracia, al momento donde el pastor quizá por una situación que en la iglesia está atribulado y no tiene ni siquiera con quién hablar, con quién expresarse, pero si tu pastor está ahí como el paño de lágrimas, se sienta, habla, se desahoga y puede encontrar una salida más fácil, porque sabemos que tenemos la cobertura y la dirección de Dios, pero muchas veces necesitamos a un humano de carne y hueso ahí. Así es. Y si no está el copastor ahí, muchas veces confesarle a un miembro particular trae problemas. En una ocasión una pastora me llama y me dice: yo estoy pasando por esta situación, la iglesia es bastante grande, pero no tengo la confianza de expresar mis sentimientos, y me está pasando esto y esto. Y es verdad, hermano, es verdad. Por ejemplo, uno como pastor, expresar una situación que uno está pasando, muchas veces uno se retrae y dice: no puedo expresar que estoy pasando por este problema, porque de inmediato la persona comienza a juzgar, a señalar. Y yo puedo estar aquí predicando y reciba fuerza, y esa persona, oye, y ahorita me estaba diciendo que no encontraba qué hacer, que no estaba. Ustedes entienden, es lo más mínimo, es un ejemplo pequeño. Entonces el copastor está ahí no para juzgar, sino para también ayudar y colaborar con el pastor. Yo considero que el copastor debe de tener el llamado al pastorado. Sí. Porque debe de tener un corazón conforme al corazón del pastor. Y si no tiene llamado, no lo va a tener. Por eso es que cuando, por ejemplo, en una iglesia hay un copastor o copastora, si en dado caso el pastor tiene que retirarse, lo más ideal es que el copastor se quede liderando la iglesia. Es lo más normal en ese sentido, porque se supone que tiene que tener ese llamado y está tan cerca del pastor que ya conoce la funcionalidad de la iglesia. Y las ovejas lo conocen. Y las ovejas, ¿verdad? Altagracia y luego. Cuando yo me congregaba a los pastores, cuando yo llegué allá, ellos salieron fuera del país, ya viví en los Estados Unidos. Y la persona que se quedó como ya el pastor actual, ella era el diácono principal, que era como, vamos a decir, como copastor, porque no le tenían ese nombre. Sí. Pero iban que concilio, iban a mandar otros pastores. Y la iglesia hizo un consenso y entre todos pusimos de acuerdo que no, que queríamos a ese, para que mandaran otros de fuera, lo queríamos a ese. Así es. Eso es así, Ruth. Así es, el copastor tiene que tener el llamado, lo primero, el pastor debe de estar ahí mano a mano con el pastor, porque es el sucesor, por eso que es el copastor. Y eso lo vemos en la historia de Moisés, que Josué era el que estaba ahí mano a mano con Moisés. Entonces él era el ideal para él darle continuidad a lo que Dios empezó por medio de Moisés, a la travesía que él tenía con el pueblo, porque él conocía primero la voluntad de Dios, cuál era la voluntad de Dios. Él conocía a Dios y también le servía a Dios, porque él sabía lo que Dios hacía a través del pueblo, a través de Moisés para el pueblo. Entonces él fue el ideal, el perfecto. Por eso es que el copastor debe de estar ahí, empapado de todas las cosas que involucran al pastor, porque ¿quién mejor para tomar una decisión cuando el pastor no está ahí? Porque es que tiene que estar involucrado. Así es. Bien, entonces el copastor tiene que ser leal al pastor.
Entonces, aquí hay una palabra que dice, tu pastor necesita a alguien a su lado que él lo apoye y defienda, que sea fiel a él y a la visión que Dios le ha dado sin otros motivos. Es decir, hay una sola visión en la iglesia. El simple hecho de ser copastor o diácono no significa que cada uno tiene una visión diferente. Es una visión y está unida esa visión. Yo no sé si ustedes han escuchado predicadores, y a mí me da mucha risa eso, a veces cuando lo escucho, que por ejemplo lo invitan a una celebración y el Señor le da un mensaje a esa iglesia y le dice tiempo de gloria. Y usted invita al predicador y le dice, este es el tema, tiempo de gloria. Y usted va y ve al predicador y dice, a mí me dijeron que es tiempo de gloria, pero el Señor me dio otro mensaje. Y a veces yo me río porque digo, entonces el tema que Dios le dio a esa iglesia para esa campaña o esa vigilia no fue de Dios. Ahora bien, uno puede ser sabio. Yo puedo predicar de tiempo de gloria y puedo introducir, ¿verdad?, de forma sutil otro tema que yo entienda que el Señor me haya dado. Un subtema. Pero no significa que tiempo de gloria, pero yo no voy a hablar de la tribulación. Porque el Señor le dio ese tema, Dios se lo dio a esa iglesia para esa actividad. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, como que decimos, no, hay una visión en la iglesia, pero yo tengo esta visión. No, la visión de la iglesia es la visión que el Señor ha dado. Y usted se tiene que unir a esa visión. Porque no pueden haber dos visiones. Yo pensar una cosa, el hermano Franklin pensar otra, Ruth pensar otra. Imagínense ustedes que cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia, tenga una visión diferente. Eso sería un caos. Yo considero que, por ejemplo, usted como pastora tiene una visión. Y yo tengo algo un poco diferente, pero aún diferente tiene que enlazarse con la bendición que usted tiene como pastor. Si no se entrelaza, entonces no cabe. Exacto, eso es así. Entonces el hombre de Dios necesita el apoyo, necesita aquella persona que le levante la mano, aquella persona que diga yo estoy contigo, que muchas veces otras no lo pueden hacer, pero como el copastor está ligado y muy cercano a los pastores, pues entonces está ahí para ayudar y para sostener. Entonces, también el copastor, un aplauso a José Luis, mira, el mensaje lo estamos recibiendo, aleluya. Ay, Ru entendió ahora, ¿verdad, Ru? Bueno. Entonces, también el copastor es una persona discreta, es una persona confidencial, hermano, que se le puede confiar algo, y ese copastor no va a estar diciéndolo por ahí, ni a sus mejores amigos. Gracias, José. Ni a sus mejores amigos, ni a un hermano de la iglesia que sea, o una hermana que sea muy canchanchan. Ay, pero tú no supiste que la pastora me dijo tal cosa. Ay, pero yo no sabía eso. No, el copastor no puede ser así. Tiene que ser nadie, ¿verdad? Exactamente. Pero en este caso, ¿verdad?, hablando del copastor, nadie puede ser así. Entonces, el copastor defiende al pastor y al ministerio de la iglesia. Defiende su iglesia. Yo soy de la que siempre he dicho, hermanos,
que si yo tengo a mi esposo es mi pastor. Él es mi pastor porque él es mi cabeza. Yo estoy por debajo de él. Él es mi autoridad. Yo soy pastora, pero él es quien me dirige. Yo no puedo estar por encima de él, porque el plan de Dios nunca va a ser contrario a lo que la palabra de Dios dice. Así es. Y él es mi pastor. Y si yo hablo de mi esposo, estoy hablando de mí. Porque con él es que yo convivo. Si yo hablo de la iglesia, tabernáculo de adoración, estoy hablando de mí. Amén. Entendimos esa parte, ¿verdad? Nuestra familia es la mejor, aunque no lo sea en cierto punto, pero es nuestra familia. Y amamos nuestra familia. Ramón. Pastora Rosaura, un caso hipotético, Dios reprenda. Y si esa persona que es el pastor es su pastor y por una razón u otra se ha enfriado, sigue siendo su pastor. Si esa persona, el que está llamado a ser su pastor, se ha enfriado en los caminos del Señor, en la palabra, sigue siendo su pastor. hay que ver dos puntos de vista. Sí. Si es un pastor que se enfrió y ya no está pastoreando, no, ya deja de ser mi pastor, ya está la persona a cargo. Pero si es el pastor que está dentro de la iglesia y sigue pastoreando, aunque se vea débil, sigue siendo mi pastor. Aunque no esté por encima de él espiritualmente. Aunque yo esté, lo que le haga ganado peldaños. Sí, yo entiendo los niveles, como dicen. Yo entiendo esa parte. Lo que pasa es, hermano, que ahí entra la grandeza del ser humano. Bendito el Señor. La obediencia. Para terminar, hermano pastora, sí, no estaba yo debatiendo, no, le tengo mucho respeto a todos. No, y eso es bueno. La palabra muchas veces dice en Efesios, debemos respetar a nuestro marido y ser obedientes a él. Pero si el marido está descarriado, estas cosas, yo no lo puedo hacer obediente. Entonces, no, porque entonces hay que tener ese término. No sé si sí, claro. No, yo tengo que obedecerlo, pero si no está en los caminos, usted no tiene que obedecerlo, porque si usted está en la palabra, usted no va a dar. Sí, lo que pasa es, varón. Discúlpeme. No, y qué bueno que usted dio esa. Sí, y qué bueno que usted dio esa referencia. Mire qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la palabra no habla acerca de respeto condicional o la autoridad. La palabra no dice si el hombre es cristiano, usted tiene que respetarlo, no. La palabra dice el hombre es la cabeza del hogar. Ahora bien, si mi esposo me dice a mí que haga cosas incorrectas y yo sabiendo que eso no está bien delante de Dios, pues yo no puedo obedecerle. Pero él así no deja de ser mi cabeza. Él sigue siendo la cabeza del hogar. Aunque esté desmembrado en ese momento, ¿verdad? Así es. Ruth. Y que uno, sujeto a la obediencia, logra que la persona cambie. Uno logra que el otro cambie. Si es el esposo que no es, que está frío, que está desactivado, pues uno, con su buen testimonio, él puede volver a los caminos. Porque nada es imposible para Dios. Y más cuando tú estás haciendo las cosas de acorde a la voluntad de Dios, es que Dios va a obrar en aquellas personas. Al igual, en la iglesia, cada discípulo es responsable de su crecimiento en Dios. Así es. Por ejemplo, usted es nuestra pastora, pero usted es la responsable de su nivel de crecimiento en Dios, aunque usted sea la pastora. Por eso es que hay muchos, como dice Ramón, que se superan en niveles. Sí. Pero eso es por la intimidad La y por búsqueda. la cercanía y la búsqueda que usted tenga con Dios. Ahora bien, nuestro propósito, nuestra función no es discriminar al que está por encima de nosotros,
porque hay niveles, así como usted dice. Y aquí nuestra cabeza, después de Jesucristo, son los pastores. Amén. Si el pastor lo vemos que está débil, pues dice la palabra que debemos de orar. Orar para que ese pastor pueda fortalecerse. Así es. Y Dios va a obrar, porque esa es nuestra función, no nosotros, porque estamos en un nivel superior en lo espiritual, debemos de opacar al que está débil en la fe, vamos a decirlo así. Y hacerle entender de que necesita una búsqueda. Eso es. Porque es ahí que están los crecimientos, en la búsqueda que uno tenga con Dios. Así es. Y a lo que el chiquito va llevándole el micrófono a Dalia, mira el punto que tú mencionabas, Ruth, acerca de que el crecimiento uno empuja a veces a las personas, pero está en la persona de si quiere seguir caminando. Porque a veces, hermanos, recuerden que nosotros estamos en diferentes posiciones, ¿verdad? En diferentes ministerios. Incluso si usted está en el ministerio de limpiar la iglesia, de pasarle el paño a la silla, hágalo con excelencia. Porque cuando usted lo hace con excelencia, el Señor lo va posicionando. Hay personas que empiezan en una posición y bajan. ¿Por qué? Porque ni aún en esa posición hacen la cosa con excelencia. La hago por salir de paso porque es mi responsabilidad. Y no es así. Si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si haciendo un chocolate, yo para llevarlo a los hermanos, lo hago con excelencia, ¿qué ustedes creen que va a ocurrir? Que cada vez que quieran un chocolate me van a buscar a mí, porque ella hace el chocolate bien. Entonces, cada uno en la posición donde uno está, no es para cumplir con el hombre, porque aún barriendo la iglesia es para cumplir con Dios. Y usted, si hay que dejar ese piso brilloso, qué lindo se ve. ¿Y quién limpió Ruth? ¿Y quién limpió José? Se nota que lo hizo, porque lo hizo bien. Y se nota de verdad. Pero es que en cada posición, hermano, nosotros tenemos que hacer la cosa como para el Señor, con excelencia, así como dice nuestro hermano Franklin. Entonces también es la responsabilidad a Dalia. Era como usted estaba hablando ahí, que usted tiene que someterse a su esposo, que es su pastor también. Pero una vez, yo no sé si el pastor se acuerda, estaban hablando, no me acuerdo bien qué era. No, que tienen que hablar con la pastora. Yo, pero usted es nuestro pastor, también nosotros también podemos hablar con usted también. Sí, así es. Incluso a veces nosotros tenemos la costumbre. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que dicen, mira, vamos a hacer, me voy a poner de acuerdo con el pastor y luego te informo. Le he dicho así a muchos, levanten la mano a lo que yo le he dicho. Yo le he dicho así. Y a mí, hoy me invitan recuerda que la cena de la Federación de Pastores, y me llaman, usted sabe, estos meses, hermano, no son fáciles, de actividades en actividades. Y alguien me dice a mí, pero dame la respuesta, tiene que decirme si tú vas. Y yo dije, pero mi amor, yo tengo que hablar con mi esposo antes de, yo no puedo decirte que sí. Y entonces, ok, está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas. Y es verdad, como dice Dalia, hay cosas que yo puedo tomar decisiones y hay cosas que pueden tomar decisiones que son no son tan importantes o relevantes, ¿verdad? Porque somos una sola carne, hermanos. Amén. Entonces, el copastor, claro está, al igual que nosotros, todo, pero responsabilidad del copastor, así como decía Altagracia al principio, llega al templo antes que el pastor. Porque los diáconos llegan primero que el pastor. ¿Por qué? Porque diácono es el que, hermano.
servidor, ujier. Y el ujier y el copastor y los diáconos tienen que velar y decir, no, espérate, yo tengo que abrir la iglesia. El diácono mayor, y yo le voy a decir, y el pastor Eduardo está ahí, que allá en la iglesia de Gurabo, hermanos, usted llega a las 8:30, el culto es a las 10. Pero usted llega a las 8:30, que es regularmente que llegan los del grupo de adoración, que tienen que llegar temprano. Llegan a las 8:30 y los diáconos están en la iglesia y están organizando todo, preparando todo, y el pastor llega un poquito más tarde y ya todo está organizado. Desde la persona que está abajo en el parqueo, cuidando el vehículo, hay una persona y el pastor llega y lo ubica. Es una organización, porque es un servicio. A veces, ay, Dios mío, ay, pero yo mejor prefiero ser diácono, entonces, si así. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a querer que nos sirvan y no servir a otras personas. Miren la responsabilidad tan grande, hermanos, que es trabajar de la mano con los pastores. Por ejemplo, Altagracia, antes de aquí nosotros los servicios, hermanos, lo estamos empezando los días de la semana a las 7:30. A las 7:30 para poder concluir a las 9. Y más en este tiempo que se oscurece un poco más temprano. A las 7:30 la persona responsable de orar, sin decirle ya puede orar, ya aquí hay muchas personas que conocen y saben, ya de una vez son las 7:30, ok, y suben a orar. Si la persona que le toca orar no ha llegado, pues uno siempre le dice, mira, si esta persona no llega o no ha llegado, inicia la oración. Inicia. ¿Por qué? Porque si son las 7:30 y esa persona no ha llegado o está llegando, la persona que está aquí puede dirigir la oración. Porque la persona que llegó tiene primero que entrar en una conexión, aunque nosotros siempre estamos conectados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, pero por lo menos bajar un poco la intensidad de la calle y de tal cosa, y reflexionar y respirar profundo antes de subir aquí. ¿Sí o no? Porque yo no puedo venir con una carretilla, vamos, no. Yo tengo que darme ese tiempo porque lo voy a hacer para Dios. A las 7:30. Los domingos a las 5 rayando, como decimos los dominicanos. A las 5 rayando empezamos el servicio. Porque es el tiempo que yo he sacado para Dios. Un día a mí me puede pasar que yo puedo llegar tarde. Pero constantemente es una situación. Un día, y suena fuerte, hermano, y duro, pero lo que decíamos es que nosotros somos espejo. Espejo. Y hay otras personas que no lo dicen directamente, pero se acercan a uno. Se acercan a uno. Y yo como líder, imagínense usted que la pastora esté viniendo aquí a las 8:30 cada vez que hay servicio. Pero ¿y dónde que está la pastora? ¿Pero y qué fue? Y los domingos la destituye. Así mismo, ¿verdad? Se destituye del cargo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser ejemplo. Si el culto es a las 7:30, es muy raro que uno llegue a las 7:30. A las 7 ya uno tiene que estar aquí. Y el pastor, en dado caso, está viniendo a las 6. Porque del trabajo se queda aquí para poder organizar. Pero esas son las cosas que no se ven. Esas son las cosas que no se ven. El pastor, por ejemplo, hoy salió a las 7:30 del trabajo, no ha llegado a la casa.
porque se quedó aquí a organizar. Y los días de la semana hace eso. Pero cuando uno tiene un grupo de personas que también ayuda y colabora, puede decir: pastor, vaya a la casa y descanse hoy, para que llegue un poco más tarde al servicio, a las 7 o a las 7:30, que yo hoy voy a abrir la iglesia, que yo hoy voy a organizar. Eso, hermanos, se escucha lindo, ¿verdad que sí, hermano? Y se siente, ¿no? Y se siente lindo. Claro. Hasta gracias. Y con esto finalizamos. Tomando de ejemplo hermano, la guardería o cualquier tipo de trabajo, que una persona tenga un ejemplo, nosotros como maestras no podemos llegar a darnos el lujo después de los niños. Sí. En el caso del nivel inicial, que son pequeños, siempre tenemos que llegar antes de la hora. Por ejemplo, si es a las 7:30, por lo menos 10 minutos antes. Sí. Porque los padres se van y niños pequeños no pueden cuidarse solos. Entonces, en el caso de nosotros aquí como congregación, si el culto es a las 7:30 y viene un amigo a visitar ese día y no ha llegado, vamos a decir en este caso el pastor, que es que abre la iglesia, porque somos muchos los obreros. O sea, los obreros son muy, ¿cómo es? Los llamados, ¿verdad? Son muchos, son pero muchos, poco. poco los obreros. Mucha es la mierda. Entonces, si somos un cuerpo y en el cuerpo hay una mano, un pie y un ojo, como en el caso de los liderazgos, de los tipos de liderazgo que hay, si trabajamos de la mano, la carga de los pastores es más ligera. Si el servicio es a las 7:30 y el cuerpo de orden o los diáconos o cualquier líder que pueda haber aquí se pone de acuerdo, yo voy a abrir la iglesia hoy, se puede ser turneado, se puede hacer, porque yo pienso que si hay una organización se puede hacer, porque realmente uno a veces se queja, un ejemplo en el sentido que me visitaron o no me visitaron. Hay que ponerse en el lugar de la otra persona. En el caso de ustedes como pastores, también tienen una vida social igual que la de nosotros, tienen trabajo, tienen la calle de la iglesia entera, como dije ahorita. Y si nosotros como líder, porque me considero líder, que no esté a cargo de un ministerio, podemos ayudar y colaborar como un cuerpo que somos. Amén. Eso es así. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Yo no sé, hermano, ustedes están como asustados. ¿Y qué es lo que pasa, Ay, Dios mío, de aquí van a seguir corriendo y que ya no quiero ser diácono ni quiero ser esta cosa. O crecen más. O crecen más, ¿verdad? Pero eso es lindo, hermano, servir. Eso es bonito, servir a los demás. Lo que pasa es que uno tiene que enseñar la responsabilidad para poder hacer las cosas bien. ¿Verdad? Con excelencia. Sí, se me olvidó decir, si uno proviene ese día el invitado y la iglesia está cerrada, le va a dar deseo de irse. Eso es así. Realmente le va a dar deseo de irse. Entonces, nosotros como miembros, vamos a decir, de la iglesia, no tiene que ser que sea líder, miembro de la iglesia. Tenemos que llegar antes que los invitados. Yo le decía al pastor el día pasado, no vamos a anunciar los predicadores. Porque el día que uno anuncia un predicador, ahí es que uno llega más tarde. Y de verdad, hermano, eso como que apena a uno un poquito, de verdad. Porque hay personas que están detrás de uno, que están viendo el ejemplo, si somos o no ejemplo. Y es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, eso es parte, hermano. Vamos a sacar el tiempo de Dios. Vamos a hacer la cosa con excelencia porque es para Dios. Usted no lo va a hacer para un pastor, usted no lo va a hacer para una pastora, usted no lo va a hacer para verse brillar. No, usted lo va a hacer para Dios. Amén. Y cuando hacemos las cosas para Dios, hay recompensa. No recompensa humana, porque uno puede reconocer y decir, el hermano, un ejemplo, perdóneme Franklin, que lo ponga de ejemplo, el hermano Franklin, un destacado hermano responsable. Yo le puedo dar esa honra, ¿verdad? Porque la Biblia dice, honra a los que honra merecen. Pero la recompensa mayor que él va a tener es de Dios. Es de Dios.
Y puede ser que la hermana Ruth sea muy responsable y a uno hasta se le pase. Oigan cómo son las cosas. Y que uno no diga, la hermana Ruth es muy responsable y a uno se le pasa eso. Por obvias razones, a veces muchas cosas, como se pasan, ¿verdad? Algunas cosas. Pero ante Dios, ella no va a pasar esa recompensa porque el Señor se la va a dar. Eso es lo importante. Y exactamente, ningún reconocimiento No más. que el hombre te reconozca, sino Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos es para Él. Así es. Entonces, él expresa su opinión, informa, ¿verdad?, al pastor de lo que está aconteciendo, corrige problemas y después da seguimiento para mantener esa situación que se dio. Pues el copastor le da ese seguimiento para que eso no siga ocurriendo. Solamente nos dio tiempo para el pastor y el copastor. Imagínense ustedes los demás ministerios, la definición. Entonces, hermanos, esto nosotros lo hacemos, vuelvo y le digo, es para nosotros aprender que debemos hacer la cosa con excelencia, aprender, hermanos, que nosotros en la posición que el Señor nos ponga a nosotros, porque la Biblia dice, y si eso es el Señor, nosotros tampoco somos la excepción. Si a mí me ponen en una posición y yo no estoy ejerciendo mi posición, pues el pastor tiene toda la autoridad para, como decía Ruth, destituir a esa persona, porque esa persona no está cumpliendo con la responsabilidad delegada. Digo esto porque a veces suena un poco fuerte. Ay, pero la pastora vino con ese estudio demasiado fuerte. Es que nosotros necesitamos crecer. Y el crecimiento viene por el conocimiento. Cuando yo conozco, pues yo hago las cosas bien, con excelencia. Amén. ¿Cuánto creen que es así? ¿Cuánto, hermanos? Mire, después de esta serie, después de este estudio, yo creo que la iglesia va a entrar en una dimensión de orden, en una dimensión de que retén lo que tiene para que nadie quite tu corona, como dicen por ahí.